Muy bien, entonces toda norma tiene el numeral 4.2, inclusive tiene la misma estructura. Por ejemplo, para un sistema de gestión de la calidad, sería requisitos de calidad, ¿no? Para la otra norma, por ejemplo, la 22.301 son requisitos de continuidad de negocio, ¿no? Para la ISO 20.000 requisitos de gestión de servicios, etcétera. En este caso, para nuestro SGCI, tenemos acá requisito de seguridad de información, la cual sí es obligatorio. Solamente es obligatorio contar con la lista nada más, ¿no? Sino que el procedimiento sea adicionado, es algo opcional el procedimiento de requisitos, ¿no? Acá habíamos indicado que hay un procedimiento, pero este es opcional. Muy bien. Ahora, el 4.1 no es obligatorio, pero se requiere. La norma lo recomienda como buena práctica, pero no es obligatorio. Pero ¿qué indica aquí? Que hay que conocer los riesgos externos, riesgos internos, ¿no? Esos riesgos externos y esos riesgos internos sí los necesitamos identificar. Eh, Muy bien. Y también acá menciona parte interesada, ¿no? Que también lo necesitamos porque lo vamos a mencionar acá, en el 4.2. O sea, acá necesitamos, ¿por qué? Porque son requisitos asociados a las partes interesadas. Por lo tanto, se ha vuelto una práctica realmente desempeñar este 4.1, ¿no? Sino que hay empresas que no lo ponen, no lo hacen eso, entonces acá, ¿qué es lo que hacen? Acá hacen la lista de requisitos y también ponen una lista de partes interesadas internas y externas. Y salgan este procedimiento. Solamente la lista de requisitos y las partes interesadas, nada más colocado. Pero para esta empresa, para este caso de Hidalgo Vidal, ellos han hecho así. El 4.1 han hecho contexto de organización y han puesto partes interesadas. Muy bien. El 4.2, lista de requisitos, y han hecho su procedimiento de gestión de requisitos. Y el 4.3, definición del alcance, y el 4.4 son dos correos. Un correo para la alta dirección, no, para los desarrolladores, para que más o menos eh, ¿no? Incluyan las evidencias o desarrollan el proyecto de acuerdo a una estructura definida. Y lo otro es otro correo que envía la alta dirección hacia todo el personal indicando de que todos deben estar preparados, ¿no? Motivados y responder ante cualquier pregunta que pueda indicarles el mismo equipo implementador. Muy bien. Y también, también se explica el motivo de por qué se tiene que realizar una implementación, para que todos estén concientizados. Es parte de la concientización también. Muy bien. Ahora vamos a entrar al numeral 5 que es en sí, por ejemplo, el numeral 5 es 5.1, 5.2 y 5.3. Tiene tres subcláusulas y las tres la evidencia la política de una información. Lo otro es algo opcional, ¿no? Es un correo que envía, ¿no? El otro, o sea, muy bien. Pero antes de ver eso, vamos a revisar nosotros, por ejemplo, primeramente voy a enviar aquí, voy a abrir la política, voy a abrir este correo. Y también voy a ir acá y vamos a ver qué es lo que dice la norma con respecto al 5.1 y 5.3. Vamos a ver. No, no está aquí. Vamos a ver. Esto debe estar más o menos por acá. Muy bien. Entonces vamos a ver acá. 27.001. Muy bien. Así me sale este mensaje. Vamos a ver. Aquí está la política correo. Aquí estaría faltando este documento que se abre para acá. Muy bien. Entonces, para entenderlo mucho mejor, ¿no? Muy bien, porque esta política sí es obligatoria. Muy bien. Entonces, muy bien, vamos a ir más arriba. Vamos a arribita. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, acá dice. No, acá está, 5.1, muy bien. Entonces, el 5.1 dice, por ejemplo, dice aquí, liderazgo y compromiso. Muy bien. O sea que la alta dirección, no, la misma norma exige que la empresa, liderada por el gerente general, tenga un liderazgo y un compromiso para que tenga éxito el SGCI. Porque si no, no va a tener éxito el SGCI, tiene que haber un liderazgo. El liderazgo, generalmente, ¿quién lo lidera? La alta dirección. Pero va a delegar sus funciones al resto de personas, ¿no? Al resto de roles, por ejemplo, al director en seguridad de información, va a delegar cierta responsabilidad para liderar el compromiso, al de tecnología, por ejemplo, al CISO o a los líderes implementadores, etcétera. Muy bien. Dice, la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGCI de la información. ¿Para qué? Para que tenga éxito el SGCI. Si no, no va a tener éxito el SGCI. ¿Y en qué va a consistir ese liderazgo y compromiso? Dice, y acá la norma recomienda algunos puntos, del A hasta la H. Muy bien, entonces la alta dirección tiene que asegurarse de que estos puntos se cumplan. Por ejemplo, asegurando que la política de seguridad de la información y los objetivos de la información estén establecidos y sean compatibles con la dirección estratégica de la organización. Muy bien. Estos puntos que están acá son las asunciones que deberían estar estipuladas dentro de la política.
¿no? Quizás no literalmente, pero al menos de manera interpretativa. De manera interpretativa. Puede ser igual, pero es mejor interpretar. Pero estas son las asunciones. Por ejemplo, ¿no? Es lo que la alta dirección debe de asumir que se tiene que hacer. Por ejemplo, asegurando que la política de seguridad de información y los objetivos de seguridad de información estén establecidos y sean compatibles con la dirección estratégica de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la política tiene que haber objetivos. Esos objetivos de seguridad de información que deben estar definidos dentro de la política, ¿no? Tienen que estar ahí escritos, documentados, ¿no? O explicados. A veces nada más se menciona el objetivo, pero no se explica. Es mejor explicarlo un poquito con unas 2 líneas por cada objetivo, si fuera posible. Pero esos objetivos tienen que estar alineados. Dice que tienen que estar compatibles con la dirección estratégica de la organización. Quiere decir que la dirección estratégica de la organización también tiene objetivos estratégicos. Entonces, estos objetivos de información tienen que ayudar a cumplir, tienen que ayudar a cumplir, tienen que ayudar a satisfacer, a conseguir que se cumplan esos objetivos estratégicos. Si no, no tiene sentido implementar un SGCI, porque un SGCI o cualquier norma de gestión se implementa con el fin de ayudar a cumplir los objetivos estratégicos de toda organización. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál sería un objetivo estratégico? A ver, que la organización, por ejemplo, cumpla con todos sus requisitos contractuales con toda su parte interesada. Es un objetivo estratégico. Porque si no se cumple ese objetivo estratégico, entonces se van a cumplir las penalidades y no le conviene. Va a tener menos rentabilidad. Otro objetivo estratégico es, por ejemplo, eh, entregar productos de alta calidad, por ejemplo, ese es otro objetivo, ¿no? Porque la idea es fidelizar clientes, que los clientes estén satisfechos con los productos y los entregables, ¿muy bien? Y sus servicios, ¿muy bien? Que ofrece la organización. Otro, por ejemplo, otro objetivo estratégico es, por ejemplo, conseguir nuevos clientes o adquirir nuevos mercados, o, por ejemplo, ofrecer nuevas líneas de servicio, por ejemplo, o aumentar la rentabilidad un 10% cada año, ¿no? Por ejemplo, otro objetivo estratégico, disminuir los gastos innecesarios por cada área, por ejemplo, etcétera. Pueden haber muchos objetivos estratégicos, pero para que se cumplan esos objetivos estratégicos, la organización implementa una serie de proyectos, ¿no? Adquiere herramientas de TI, capacita al personal, por ejemplo, eh, tiene contratos con proveedores, con consultores, ¿no? Para que se cumpla, ¿no? Para que se cumpla, digamos, todos esos objetivos estratégicos. Muy bien. Y otro es, por ejemplo, adquirir un SGCI, como un SGC o cualquier norma de gestión. Un SGCI va a contribuir justamente a que se cumplan los objetivos estratégicos. ¿Y de qué manera va a conseguir? Por ejemplo, evitando que el negocio se paralice. O si se llega a paralizar, el proceso de restauración es controlado, ¿no? Es gestionado, es controlado, está dentro de los objetivos, ¿no? Que los clientes, digamos, pueden aceptar. Por ejemplo, ¿no? Cuando hay una denegación de servicio y el negocio está paralizado, el cliente quiere saber cuánto tiempo se va a restaurar el negocio, pero en el contrato debe haber una cláusula en que si el negocio se paraliza, a lo mucho un par de horas, ¿no? Y en ese par de horas se tiene que implementar o se tiene que activar el plan de respuesta a incidentes, ¿muy bien? Entonces, y ese documento es parte justamente del SGSI, ¿no? Entonces, y eso justamente es importante para que el negocio pueda restaurarse y hacer que digamos, esa paralización sea mínima, sea controlada, ¿muy bien? Y lo otro, obviamente, realizar mantenimientos a los activos, capacitar al personal, realizar auditorías técnicas como ethical hacking o ciberforensis o auditoría de gestión de la misma norma, la 27001, ¿no? O auditorías a la infraestructura, a las aplicaciones de software, por ejemplo, o a las redes, o a los servidores, ¿no? Etcétera. Muy bien. Después dice aquí, asegurando la integración del requisito de SGC de la información con los procesos de la organización. Eso es muy importante, porque en todo proceso de la organización da como resultado entregables y tiene documentación, ¿no? Todo proceso está asociado a la documentación del negocio. El área de ventas, ¿no? Funciona porque hay personal, porque hay documentación. Muy bien, esos documentos están almacenados físicamente en algún lugar
y están almacenados también, lógicamente, en alguna carpeta. Y por lo tanto se requiere una seguridad física, se requiere una seguridad lógica, se requiere unas políticas de protección de eso, de esa información, que son activos de esa información, ¿bien? De los documentos, y si la información viaja, debe viajar de manera cifrada porque es información sensible de negocio, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que los requisitos de seguridad de información, quizás no todos, pero algunos requisitos, tienen que estar, digamos, asociados con los procesos de negocio. Muy bien, esa es una de las ventajas cuando se implementa un SGCI. O sea, va a estar más protegido. El negocio de la organización va a estar más protegido. Y si ocurriese algún incidente que dañe, por ejemplo, la accesibilidad o la integridad o la confiabilidad, va a ser restaurado, o sea, va a ser solucionado lo más rápido posible. Muy bien, porque hay documentos que están dentro del CSI que se encargan de hacer eso. Muy bien. Después, asegurando que los recursos requeridos para el CSI de la información estén disponibles. Se refiere acá a todos los recursos. O sea, todos los recursos que se requiere para implementar y auditar un SGCI. Personas, ¿no? Que estén capacitadas, que estén concientizadas. Necesitamos también, por ejemplo, infraestructura, donde se va a desarrollar el SGCI. Necesitamos espacio, necesitamos tiempo, también son recursos, costo es un recurso, hasta el alcance es un recurso, por ejemplo. Necesitamos también el tema de los accesos, etcétera. Entonces son recursos, ¿no? Los recursos pueden ser monetarios, los recursos pueden ser asociados a las personas, eh, el tiempo también es un recurso, etcétera. Pero esos recursos, dice, tienen que estar disponibles, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la alta dirección tiene que elegir a las personas que van a participar en todo este proceso, o al menos que participe en su decisión, en la decisión de tomarlo, ¿no? De contratarlo, ¿no? Tienen que pasar por ese filtro. ¿Por qué? Porque esa persona, por ejemplo, va, va a darse cuenta, va a tener a la mano, no información sensible de la empresa. Entonces, el gerente general quiere asegurarse que es una persona de mucha confianza. Lo que pasa es que cualquier persona no puede implementar un secreto. O sea, hay muchas personas, por ejemplo, que pueden tener un conocimiento bien elevado, ¿no? Bien avanzado de seguridad de información, ciberseguridad, ética, hacking, privacidad de información, pero si no, digamos, este, no, por ejemplo, recién ha empezado a trabajar la empresa, entonces es un poco difícil el comité ese que es el que decide, liderado por la alta dirección, pueda contratarlo para poder gestionar quizá alguna información. Es decir, quizás puede salir de apoyo, ¿no? Pero generalmente, por ejemplo, información muy confidencial, donde el nivel de clasificación del documento es confidencial o restringido, quizás ahí eso está más, digamos, para personas de alta confianza. Muy bien, y si le falta capacitar, la empresa los capacita. Pero ese es el primer requisito que se requiere, que sea de alta confianza y después que conozcan la parte técnica y que conozcan el negocio y que conozcan habilidades blandas. Muy bien, muy bien. Entonces, el primer requisito para elegir una persona para auditar o para implementar, ¿no? Es eh, una alta confianza en parte de la alta dirección o quizás del mismo comité. Muy bien, muy bien. Entonces, todos los recursos tienen que estar disponibles. Muy bien. Comunicando la importancia de una gestión efectiva de esa información y de la confianza con los gestores de esa información. Claro, ese, por ejemplo, hay que medir esa eficiencia, ¿no? Hay que medir la eficiencia y la eficacia de todo el SGCI, o sea, de todos los documentos, ¿no? Porque hay muchas empresas que se dedican, por ejemplo, a documentar nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente les pide el SGCI, pero no miden el contenido. O sea, no se preocupan por el contenido, ¿no? O si esos documentos van a ayudar en algo a la organización, ¿no? Entonces, ese es un error, por ejemplo. Por ejemplo, la norma está dividida de la cláusula 4 hasta la cláusula 10, pero pocas empresas nada más lo cumplen hasta la cláusula 10, ¿no? Hasta la mejora continua. Pero la gran mayoría de empresas siempre lo hace hasta el numeral 8 nada más. O sea, hasta que tenga la documentación. Pero ahí el numeral 9 ya no lo ve. Ya 9.1 auditoría de métricas, ya no hay. 9.2 auditoría interna, tampoco hay. Y el 9.3 revisión por la televisión, tampoco hay. Entonces, el numeral 9 es justamente para medir la eficiencia y la eficiencia del GSI. O sea, hay que medir al personal,
O sea, hay que evaluar al personal qué tanto está concientizado en cuanto a, por ejemplo, a las incidencias, ¿no? Hay que evaluar, por ejemplo, las políticas, si conoce los riesgos, si ha identificado nuevos riesgos, si conoce en qué consiste algún requisito de esa información, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Muy bien. Hay que evaluar cada documento también. Cada documento debe estar asociado a cada meta, con una meta definida. Esa meta tiene que ser alcanzable. Muy bien. O sea, todo documento tiene una métrica y cada métrica tiene una meta. Entonces, esa meta hay que cumplirla. Si no se cumple, hay que tomar acciones correctivas para implementarlas y corregir esa meta y hacer que ¿no? Para decir que el documento está dentro del umbral que la organización requiere. Por ejemplo, ¿no? Una métrica social sería a la concientización, por ejemplo, de los documentos, ¿no? La organización quiere saber de todo el universo del personal, por ejemplo, cuántos están preparados, ¿no? Con respecto por ejemplo, ¿no? Con respecto a la política de seguridad de información, ¿cuántos conocen a detalle la política? Conocen sus principios, conocen los objetivos, conocen los roles, quiénes participan en la política, ¿no? Quién lo aprueba, quién lo comunica, cuál es la estructura de una política, cuál es el fin de una política, ¿no? Etcétera. Entonces, eso lo deben saber claramente todas las personas, pero una meta sería, por ejemplo, que la organización acepta máximo que lo entiendan un 97%. Entonces hay un 3% que no puede entenderlo por alguna razón, por alguna razón, ¿no? Entonces, esa meta tiene que cumplirse todos los meses o dependiendo de la alta dirección cuándo desea medir eso, se mide eso, muy bien, hay métricas y se mide. Entonces, si llega al 97, no, no, hasta el 100, del 100 hasta el 97 como mínimo. Entonces está bien, pero si retrocede, ¿no? 96, 95, no lo va a aceptar. Hay que hacer ajustes, posiblemente falta más capacitación o adicionar más personal para capacitación o enviar más boletines al personal, ¿no? Etcétera. Puede haber muchos motivos, ¿muy bien? Pero acá se requiere, por ejemplo, que sean eficientes los documentos del SG6, ¿muy bien? O sea, que tengan métricas y esas métricas están asociadas a esa métrica y hay que cumplir esa métrica, esa meta. Pero no todos los documentos asociados al SG6 se va a medir, no todos los documentos se miden. Solo lo que la organización cree que tiene que mejorarse nada más. ¿Muy bien? Porque un SG6 debe estar compuesto posiblemente de 100 documentos, pero los 100 no se va a medir, ¿no? Puede haber un proceso aleatorio, ¿no? Y ¿sabes qué? Por esta vez vamos a medir solamente 10 documentos nada más, los más principales, ¿no? Entonces el auditor sugiere qué documentos, la política, la lista de requisitos, los riesgos identificados, por ejemplo, el apoyo de la alta dirección, por ejemplo, la evaluación del personal, etcétera, ¿no? Y algunas políticas, como la política de control de acceso, la política de ciberseguridad, quizás se puede evaluar. Muy bien. Ahora, dice, comunicando, ¿no? Dice, no, asegurando que el secreto de la información logre los resultados previstos. O sea, es parecido al anterior, ¿no? Que sea eficiente, que sea eficaz, pero aparte de eso, es que se entienda ese documento, que sirva ese documento. Por ejemplo, que la política de control de accesos, ¿no? Sirva justamente para dar accesos, muy bien, y que otras personas, digamos, que no tienen acceso, por ejemplo, puedan romper con esos accesos, por ejemplo, ¿no? Supuestamente una política de control de acceso está asociado a una o muchas herramientas para dar accesos. También hay roles indefinidos y cada rol tiene actividades dentro de esa política de control de acceso. Entonces, esas actividades están documentadas, deben estar documentadas. Muy bien. Por cada actividad que desarrolle alguien asociado a la política de control de acceso, tiene que tener una autorización de la alta dirección, ¿no? Por ejemplo, si yo soy administrador de sistema y yo voy a dar un acceso a algo, yo tengo que tener una autorización, no por el hecho de que yo ejecuto esa sentencia para dar acceso ya voy a dar así, ¿no? A todo el mundo, no. Tengo que tener una autorización, una evidencia, un correo. Generalmente es un correo fundamentado. ¿Qué se fundamenta?
el motivo del acceso. El acceso tiene que estar asociado generalmente a dos motivos. Al de asociados al negocio, o sea, en qué el negocio se va a beneficiar con que yo dé acceso a esa persona, o el acceso a esa persona que se va a beneficiar. Ah, se va a beneficiar porque la persona va a participar en un proyecto para implementar un ERP y necesitamos que ese ERP va a beneficiar al negocio en cuanto a la eficiencia. Ah, ya, muy bien, está justificado. ¿Y qué más? Y la seguridad. Tengo que ver si ese acceso que yo doy a esa persona no va a dañar la seguridad que ya existe actualmente. Por ejemplo, si a mí me dicen, mira, a esta persona dale acceso a todos estos componentes, pero ¿qué pasaría si esos componentes son bien sensibles? ¿No? Son bien sensibles y la norma dice que hay que darle acceso cuando una persona ingresa a laborar o participe en un nuevo proyecto, hay que darle privilegios mínimos, dice la norma, o recomienda. Pero si a mí yo veo que son muchos accesos a alguien nuevo, entonces yo puedo observarlo y puedo sugerir, ¿no? Al quien me envió eso, que sabe que esa persona mejor hay que enviarle privilegios mínimos, ¿no? Porque la norma lo indica, hay un fundamento, ahí está la norma. Eh, También cuando alguien le da acceso, también digamos, requiere espacio de almacenamiento, porque en algún lugar del servidor, ¿no? Se graba esa relación. ¿No? Recurso y rol. ¿Muy bien? Ah, recurso, una carpeta. Rol, desarrollador, va a tener acceso a esa carpeta. Ah, ese rol, esa asociación se graba en alguna persona en la memoria. Entonces, igual requiere un espacio. Entonces, tengo que ver qué tanto espacio hay en el servidor, porque me puede perjudicar eso, ¿no? Etcétera. Muy bien, entonces hay que evaluar la seguridad y hay que evaluar, o sea, hay que evaluar, digamos, si el riesgo de seguir información y el riesgo del negocio. Muy bien, entonces cuando se da, digamos, acceso a alguien. Muy bien, dice que dirigiendo y apoyando al personal para contribuir a la eficacia, ya, eso quiere decir que todo el personal que participe en la implementación del SGCI puede tener, digamos, alguna duda, alguna consulta y por eso se requiere un documento de solicitud, por ejemplo, de inquietud o un procedimiento de inquietudes o si no, un registro de inquietudes, ¿no? O sea, si yo tengo alguna consulta con respecto a elaborar un documento, yo a quién me tengo que dirigir, ¿no? ¿Y cuál es la vía? Ya, es un correo, muy bien, ¿y a quién va dirigido? ¿Cuál debe ser ese formato? Muy bien, entonces a eso se refiere, dirigiendo y apoyando al personal. Entonces, el personal tiene que tener esas herramientas para, digamos, este, presentar su queja, por ejemplo, o su consulta, o su mejoría con respecto a todo el proceso de SGI o algún documento de SGSI, o puede haber alguna rencilla inclusive. Entonces, la alta dirección tiene que apoyar a que eso se solucione. La solución a cualquier consulta, a cualquier duda, a cualquier mejoría si va o no va, para eso hay un procedimiento de gestión de cambios que se tiene que respetar, ¿no? Ese procedimiento de gestión de cambios evalúa riesgos, riesgo de implementación de cualquier mejoría, ¿no? Eh, y también si se implementa cualquier cambio al SGC. Tiene que haber un procedimiento de gestión de cambios. Igualmente puede haber rencillas, a veces por el ego, ¿no? Entre los implementadores, ¿no? Entonces, la alta dirección tiene que apoyar al personal. Uno tiene que apoyar al personal, involucrarse en el problema, por ejemplo, o si no, delegando la función. Generalmente es delegando a otra autoridad, para que esa autoridad se encargue de solucionar ese problema. Muy bien. Y la mejor forma de solucionar un problema es eh, entrar ahí, ¿no? Inmiscuirse en el problema, averiguarse, para poder, digamos, recomendar soluciones. Muy bien. Y esas soluciones, el objetivo tiene que ser solamente la organización. No puede inclinarse por uno o por el otro. Muy bien. Después promoviendo la mejora continua, o sea que ¿cómo se mejora la mejora? O sea, ¿cómo se implementa esta medida, el promoviendo la mejora continua? Es que la alta dirección tiene que asegurarse de que exista una programación, ¿no? Por ejemplo, con respecto al mantenimiento de los equipos, de todos los servidores, de todas las laptops, ¿no? Si hubiese de computadoras, si hubiese por ejemplo, UCB, si hubiese celulares o tablets que pertenecen a la organización, ¿no? Requieren un mantenimiento. Muy bien, si se requiere formatearlo,
o revisar la información, por ejemplo, ¿no? qué demás hay ahí para poder eliminarlo, y eso debe ser en cualquier momento. Muy bien. Tema de métricas también, implementar métricas, parte de la mejora continua, o implementar medidas correctivas asociadas a las auditorías internas que hace el auditor interno. También es parte de la mejora continua. Hay que mejorar personas, hay que mejorar este, las herramientas, ¿no? Hay que mejorar los documentos, ¿bien? Hay que mejorar el apoyo de la alta dirección. Muy bien. Después dice, apoyando otros roles de gestión relevantes para demostrar su llevado aplicado a su actividad. Apoyando otros roles, por ejemplo, puede ser a un asistente, puede ser, por ejemplo, a un guía, ¿no? Son otros roles que están asociados a la seguridad, ¿no? A la seguridad de la información, ¿no? Muchos roles hay, muy bien. Y esos roles no es que sean, digamos, que desarrollen actividades mínimas, no, sino que tu actividad es trascendental para la organización, sino que tiene que apoyarlos y solucionarlos en cualquier tema, muy bien. Pero no es que el gerente general es el que va a darle la solución, no, sino que él va a delegar. Generalmente su apoyo consiste en delegar a otra autoridad para que esa otra autoridad, ¿no? Solucione eso y le informe a la alta dirección sobre eso, muy bien. La política, muy bien, y el 5.2 trata de la política. El 5.2 trata de la política, muy bien. Y que la alta dirección debe establecer una política de seguridad de información que sea apropiada al propósito de la organización. Claro, los objetivos de seguridad de información tienen que estar alineados a los objetivos de la misma organización. O sea, toda organización tiene, por ejemplo, tiene una política de la misma organización, ¿no? Una política estratégica de cómo funciona el negocio, cuáles son los objetivos que tiene que cumplir el negocio. Los objetivos pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales, pueden ser anuales, etcétera, ¿no? Pero los objetivos de seguridad de información tienen que estar alineados a esos objetivos o hacerles cumplir al menos un objetivo o al menos uno de ellos. Después incluye objetivos de seguridad de información. Así es, la política va a tener objetivos o proporcione el marco para el tratamiento de esto. Incluye un compromiso de cumplir los requisitos aplicables relacionados con la seguridad de información. O sea, ¿qué quiere decir? Que la misma política tiene que ayudar a cumplir estos requisitos de seguridad que están establecidos en el 4.2. O sea, la política va a forzar para que se cumplan esos requisitos. O sea, le da seriedad, fuerza a que se cumplan los requisitos asociados a la seguridad de la información. Muy bien, que están establecidos dentro de los contratos. La política también va a incluir un compromiso de que para de mejora continua del SGD, o sea, en la misma política no tiene que haber una regla que indique que la alta dirección se compromete con la mejora continua de la información. La política de información dice debe estar disponible como información, o sea, tiene que estar documentado y almacenado de manera digital o de manera física, ¿no? Después dice ser comunicada dentro de la organización, o sea, que tiene que ser expuesta, por ejemplo, en un periódico mural, en una vitrina, puede ser, por ejemplo, enviando un correo, o puede ser que esté dentro del internet, o imprimiendo y enviando copias, o capacitando al personal, ¿no? Después estar disponible para las partes interesadas según sea apropiado. Acá se refiere ya a otras partes interesadas externas. Acá se refiere a los empleados, ¿no? Pero acá se refiere a otras partes internas que la organización cree conveniente que necesiten conocer. Por ejemplo, los que visitan a la organización. Hay clientes, ¿no? Organizaciones que son clientes que envían a su personal al proveedor, ¿no? A la empresa que tiene implementado su CGCI o al que se va a implementar el CGCI. Los proveedores también pueden enviar, ¿no? Los proveedores también pueden enviar, ¿no? Y cualquier persona, pero esas personas tienen que firmar unos documentos. Primeramente tienen que firmar que se les está entregando la política de información y que al firmar ellos deben de conocer todo lo que contiene la política de información. Tienen que cumplir todo lo que dice. Después se les entrega documentos de confidencialidad, ¿no? Para que no, o de no divulgación, ¿no? Porque van a interactuar, al menos van a interactuar con el correo de la empresa, van a interactuar con el internet de la empresa, o posiblemente con una impresora, o posiblemente con un escáner, y por lo tanto hay políticas ahí. O van a entrar a un data center a revisar algo, y tienen que hacerse firmar documentos de no divulgación. ¿Bien? Después, el rol de responsabilidad y autoridad de la organización también dice la misma, lo dice la misma política, dice esto.
¿Qué dice la política? Dentro de la política debe haber una sección que indique cuáles son los roles y responsabilidades de esos roles. Por ejemplo, el CISO puede ser un rol, tiene responsabilidades. El gerente de tecnología es otro rol, tiene responsabilidades. El desarrollador también puede tener responsabilidades, por ejemplo, cuando se implementa una política de desarrollo seguro, puede ser ahí, puede ser desarrollador, puede ser el operador de sistemas, el, el, el tester, por ejemplo, etcétera, ¿no? También hay arquitectos de soluciones, etcétera. Se puede haber muchos roles que ya tiene la organización y que de alguna manera lo necesitamos para confeccionar, por ejemplo, una política de desarrollo seguro. Generalmente esa política, o si no, un procedimiento más extenso. Muy bien. Esos roles tienen responsabilidades, pero también hay autoridades. Las autoridades de la organización generalmente está asociado al comité SGSI, que lo integran los gerentes funcionales o los gerentes de línea, ¿no? De las áreas funcionales. Ellos se integran generalmente, ¿no? El comité SGSI, o eso se refiere a autoridades de la organización. Muy bien, la alta dirección debe asegurar que las responsabilidades y autoridades para los roles relevantes para la acción de información sean asignados y comunicados dentro de la organización. O sea que eh, yo, si soy gerente general, digo, ¿no? Voy a enviar un correo a todo mi personal y a algunas partes interesadas externas para indicar quiénes son los que van a participar en todo este proceso, quiénes son las autoridades. También yo indico en ese correo, ¿no? Quiénes son las personas con sus roles respectivos que van a participar, sus números de teléfono, ¿no? Contactos, sus correos, para que cualquier persona se pueda comunicar con ellos, ¿no? Muy bien. Dice, la alta dirección debe asignar responsabilidad y autoridad para asegurar que el de la información es conforme con lo que dice la norma. Muy bien. El punto A se refiere a que yo debo de conseguir personas que evidencien los requisitos de la norma. Y quizás tenga otro grupo de personas que verifiquen que esté bien implementado esos requisitos. O sea, un grupo de personas que van a hacer los documentos y otro grupo de personas que van a verificar su contenido. ¿Muy bien? Y obviamente los documentos son aprobados generalmente por dos personas, debe ser aprobado. Quien diseñó el documento, o sea, su contenido, y por la gerencia general, ¿no? Pero hay otros casos que los documentos lo hace un gerente, otra persona revisa y lo aprueba el gerente general. También es válido eso. Muy bien. Después dice informar a la alta dirección sobre el desempeño de la información. Dice acá, o sea, ¿quién debe de informar? Cualquier persona. Cualquier persona que ve una debilidad a algún documento tiene que informar. No solamente acá nos están indicando que los jefes de línea nada más son responsables de observar alguna mejoría o hayan encontrado alguna debilidad, por ejemplo, ¿no? En un documento, no, sino que también las partes interesadas internas, o sea, los mismos trabajadores, los empleados, de cualquier rol. Muy bien, deben de percatarse y deben de darse cuenta de que se requieren cambios al SGCI. Posiblemente haya propuestas de cambio, pero queden ahí. Pero para eso necesitamos un procedimiento de gestión de cambios a los documentos. Bien, entonces como necesitamos eso, necesitamos nosotros, por ejemplo, concientizar al personal, ¿no? Constantemente debemos nosotros concientizar al personal. Muy bien, muy bien. Y este desempeño, ¿de quién va a depender? De todo el personal. Y también va a depender de las partes interesadas externas y de la alta dirección. Muy bien. Muy bien, entonces eso es lo que dice el numeral sí. Muy bien. Ahora vamos a ver acá la política. Supuestamente este documento evidencia los tres subnumerales, ¿no? Acá lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, ¿no? Acá cumple con todo el formato. Muy bien. Es de uso interno. Acá uso interno quiere decir toda la empresa y algunas partes interesadas externas que lo elige la alta dirección. Por ejemplo, acá dice la empresa, ¿no? Tanto es consciente de que la información puede existir en diferentes. O sea, este es un preámbulo. Por ejemplo, este es un preámbulo, este es una pequeña introducción que también es válido. Ahora, no, se recomiendo, esta política generalmente es de 8 hojas, ¿no? Está bien detallada, pero en la práctica no se requiere una política con tantas hojas.
quizás se requiere una política de 2 o 3 hojas nada más, como máximo. Por lo tanto, acá se puede acotar. Por ejemplo, yo puedo acotar lo que está acá, porque esto generalmente indica objetivos estratégicos, ¿no? Que yo le he puesto para poder asociarlo y entenderlo mejor. Por ejemplo, que dice, la empresa es consciente de que la información puede existir en diferentes formas en la entidad. Por ejemplo, la información puede ser impresa, puede ser escrita en papel, almacenada en medios electrónicos o enviado por correo o dispositivos electrónicos, o mostrada en medios televisados o conversados. O sea, oralmente yo puedo decir también, hablar ¿no? o por teléfono, o observando algún medio televisivo, etc. Muy bien. O sea, la información está ahí. En las aplicaciones también emite reportes, informes, también se ve en las interfaces de las aplicaciones, eso también es información. Y por lo tanto, todo eso queremos proteger. Y lo vamos a proteger con esta política, con la política y con las políticas alternas. ¿Bien? Las políticas alternas me refiero a la política de claves, política de control de acceso, ¿no? Las otras políticas. Dice, por ello, para nosotros la seguridad de información es sinónimo de proteger la información. Se refiere a la data, a los activos tangibles, aplicaciones web, eso hay que proteger. Los celulares también, como activo físico y también su contenido. Las laptops también físico y su contenido, el USB, la red y producto. Hay que proteger también la información no tangible. Eh, por ejemplo, el logo, hay que cuidar mucho la reputación de la empresa, que se puede expresar en términos del logo, de imagen. Hay que evitar que terceras personas puedan explotar con la imagen o el logo de la misma organización, por ejemplo, o con la marca, etc. Frente a una gran cantidad de amenazas y aspectos de garantizar la continuidad de negocio. Eh, por ejemplo, también dice acá minimizar riesgos. También la empresa busca eso, minimizar riesgos y maximizar las oportunidades de negocio y cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa. Muy bien. Entonces, acá yo le he puesto cuáles son esos objetivos estratégicos, por ejemplo, para este caso, ¿no? Mantener la rentabilidad de negocios, fortalecer su posición en el mercado, abriendo nuevas cuentas y generando relaciones comerciales con nuevos clientes, conservar la vigencia del modelo de negocio según la tendencia del mercado, a través de la innovación, afianzar el valor de sus productos y sus servicios, mantener representatividad dentro del marco legal, contratando a los mejores abogados dentro de sus ámbitos de especialización. Muy bien. Pero esto viene de la política estrategia, ¿no? Estratégica de la organización, ¿no? Acá está. Muy bien. Después dice, esta política se aplica a todo el CXI, o sea que esta política va a ayudar a cumplir o va a ayudar a proteger todo el negocio y todos los activos. ¿Muy bien? O sea, esta política va a reforzar, ¿muy bien? A que se cumpla primero los requisitos de seguridad de información, a que se proteja el negocio y a que se proteja los activos. Los usuarios de este documento son todos los empleados de la empresa, dice, o sea, quienes van a usar este documento, ¿no? Todos los empleados de la empresa, como también terceros externos a la organización, pueden ser clientes, pueden ser proveedores, pueden ser personal o empresa externa, que usan los recursos de la empresa. Así es, basta que usen algún activo de la organización, entonces a esa persona le hacemos entrega de esta política. ¿Muy bien? Puede ser un empleado de algún proveedor, puede ser algún empleado de algún cliente, puede ser alguien del gobierno, alguien externo, de la competencia, etcétera. Pero cualquier persona se le va a entregar esta política cuando hace uso de algún activo de la organización. Oye, cuando se le entrega, por ejemplo, un USB para almacenar alguna información temporal, cuando se le da acceso a Internet Wi-Fi, ¿no? Muy bien. Después, los principios de una información. Estos principios son, digamos, ¿qué evidencia? El 5.1, las asunciones, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, sino que está interpretado. Por ejemplo, el gerente es responsable del proceso de implementación. Muy bien, claro, el gerente, ¿no? El gerente tiene este es un principio o es una asunción. ¿No? El gerente es consciente de que esto es sí o sí. No puede decir que es algo opcional, ¿no? Dice gerente responsable del proceso de implementación, del diseño, de ejecución, métrica y auditoría interna, del proceso de certificación también y recertificación del SGSI cuando se requiere, ¿no? Y eso es a través de auditorías externas y está en emisión de certificados. O sea que la alta dirección, por ejemplo, va a contratar a una consultoría para que realice una auditoría primeramente una auditoría de primera o segunda parte, y después va a contratar a una otra consultora ¿no? externa que va a dar una auditoría de tercera parte. ¿No? Eso lo vamos a ver en temas de auditoría. Y gestión de la emisión del cifrado, del certificado. También hay empresas o sea, las mismas empresas que certifican a empresas,
¿no? Esas empresas emiten ese certificado para la empresa. Bien, pero él se encarga de toda la gestión. O sea, la empresa, en este caso, va a tratar de averiguar con qué empresa va a realizar esa gestión, esa emisión de certificado. ¿Está bien? Nosotros, por ejemplo, en particular, trabajamos con Infinity Search. Es una empresa transnacional. Y después hay otro, Atlas Copco también trabajamos, pero más con Infinity Search, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Acá dice, la empresa Hidalgo es consciente de la asunción de riesgo, o sea, es consciente que los riesgos van a haber, ¿no? Que es consciente que los riesgos hay que tolerarlos porque es bien difícil que se eliminen. A lo mucho, los riesgos están ahí y nosotros tenemos que hacer que se eviten que esos riesgos se materialicen o detectar esos riesgos o tener una solución para hacer que esos riesgos no lleguen a causar tanto daño, ¿no? Dice que no puedan ser reducidos de acuerdo a la lista de arquitectos de información. Los riesgos serán controlados y tratados cuando sean necesarios. Y ahí hay una norma, ¿no? La ISO 31000. Eso es para gestión de riesgos, pero relacionados con el negocio, o sea, riesgos administrativos. Esa ISO 31000 nosotros lo vamos, o la organización, no nosotros, la organización debe de usarla cuando evidencie el numeral 4.1, ¿no? O sea, tiene que analizar los riesgos externos y los riesgos internos que pueden afectar a la misma organización. Muy bien. Esos riesgos hay que identificarlos y una vez identificados hay que tener su plan de acción. Muy bien. Y cosa que si nosotros estamos implementando alguna norma y por alguna razón se llega a materializar ese riesgo, entonces ya, como ya tenemos la lista de acciones correctivas, entonces ya sabemos qué hacer en caso ese riesgo aparezca. Muy bien. Entonces, es por eso que toda norma recomienda en su numeral 4.1 realizar una gestión de riesgos externos, riesgos internos que puedan afectar a la organización, pero esos son riesgos asociados al negocio, ¿no? En cambio, el numeral 6, que vamos a ver más adelante, ahí son riesgos asociados a la seguridad de la información, que ahí eso se ve con la ISO 27005. Muy bien. ¿Quién debe de implementar ese sistema de gestión de riesgos, de gestión de riesgos, por ejemplo? La organización debe implementar, debe tener su propio equipo que implemente la misma norma, la ISO 31000. Muy bien. Nosotros solamente vamos a pedir información del ISO 31000, o sea, la gestión de riesgos externos e internos, que estén documentados y todo. Muy bien. Después dice, la alta dirección, AD, dice, hará tomar conciencia a todo el personal de la organización respecto a asumir responsabilidad. O sea que los empleados deben de llevar talleres de concienciación, o bien por su propio bolsillo, ¿no? Por decir, o si no, la organización lo va a capacitar. Pero acá dice la misma norma que se está indicando, ¿no? Que la alta dirección hará tomar conciencia, o sea, le va a brindar charlas sobre la importancia de que es la concientización. O sea, la misma organización puede capacitarlo, puede brindarles talleres, puede contratar personal externo, consultoría externa, o entre los mismos empleados quien conoce más seguridad, esa persona da esa capacitación también, etcétera. ¿Muy bien? Después, la alta dirección debe tomar medidas para la financiación de los controles, claro. Por ejemplo, para implementar controles técnicos o controles administrativos, cuesta. Muy bien, entonces se requiere un presupuesto para quien lo va a desarrollar, esos controles. Muy bien, ¿no? Deben ser financiados. Puede ser que sea otra persona, por ejemplo, no, puede ser, por ejemplo, que esos controles técnicos lo implemente una consultora externa, pero puede fijar un monto, un precio, entonces la organización es consciente que eso va a costar. Por lo tanto, tiene que buscar financiamiento o medidas de financiamiento, ¿no? Como ¿cuánto va a costar la implementación de controles? ¿Y de dónde va a sacar ese dinero? ¿No? ¿A quién le hago responsable? ¿No? Debe haber un equipo que se encargue de buscar ese dinero. Puede ser a través de los accionistas, de los socios, puede ser préstamos bancarios, etcétera. O puede ser que se saque de un porcentaje de la rentabilidad de la empresa, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Después, aquí dice, muy bien, entonces esas son las asunciones, ¿no? Después acá hay más. Que los riesgos de seguridad de información será objetivo de seguimiento. Acá dice, ¿no? Los riesgos de información serán, o sea, los riesgos no son estáticos, requieren un seguimiento, una mejora continua.
Muy bien, porque los riesgos pueden aparecer, nuevos riesgos pueden aparecer, los riesgos en el tiempo pueden desaparecer, los riesgos se pueden fusionar, ¿no? Etcétera. Muy bien. No se deben tolerar en las situaciones en las que una violación legal o reglamentaria eh, ponga en riesgo a la empresa. Claro, o sea, hay que cumplir con esta ley de protección del personal. Eso es indicado, que la misma organización debe de cumplir con esto. ¿Muy bien? O sea, tener que implementar eso, porque si no se tiene, por ejemplo, esto implementado, o al menos no hay documentos que protejan la información de los datos personales de los empleados, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Si la organización, por ejemplo, pone la imagen de un empleado en un boletín y ese boletín se hace público, se hace viral, por ejemplo, en las redes sociales, la persona que está su foto ahí tiene que haber dado su autorización. Muy bien, pero si no da su autorización, entonces va a haber una violación legal. Va a tener que el empleado demandar a la empresa, ¿no? Por ese tema, ¿no? Pero ¿quién, por ejemplo, qué ley protege eso? O sea, evita que eso suceda. La ley de protección de datos personales. Muy bien. En América Latina así se llama, ¿no? Y en Europa se llama el Reglamento General de Protección de Datos. Muy bien. Acá hay leyes, ¿no? Que hay que cumplir. Muy bien. En caso de no se cumplan esas leyes, hay penalidades, etc. Muy bien. Después este documento está asociado a 5.1, 5.2 y 5.3. Ahí está. Muy bien. Como es una política y lo usa todo el personal, se requiere que todos estén capacitados y que entiendan este documento. Por lo tanto, se asocia acá algunas definiciones. Estas definiciones pueden, generalmente, ¿de dónde salen? Salen de la ISO 27000. La ISO 27000 es la fuente del número 3, Tecnología Básica sobre Seguridad de Información. Bien, es la ISO 27000 porque es la norma guía de definiciones y términos que cualquier documento que se elabore en base a las otras normas de la familia ISO 27000, ¿no? Pueden consultar esa norma, la ISO 27000. Y ahí existen muchas definiciones. Entonces yo pongo acá la definición. Confidencialidad existe en la ISO 27000 y también existe su definición. Integridad también, disponibilidad, seguridad de información, sistema de asistencia de información, riesgo inherente, riesgo residual. Aquí puede haber también eh, por ejemplo, que es un GSI para la nube, etcétera, ¿no? Muchos términos pueden haber, muy bien. Por ejemplo, acá hay un término, riesgo residual, riesgo inherente. Riesgo inherente generalmente cuando está asociado a un activo, nace un activo, muy bien. Nace un activo y ese activo tiene riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, que no está configurado, que no tiene medidas de protección, ni física ni lógica, por ejemplo. eh, ¿No? Eh, pueden haber, se puede, digamos, se puede deteriorar, ¿no? O sea, falta alguna medida de protección ahí, se puede deteriorar ese activo. Falta configurar, falta instalarle, ¿no? Software de protección, etcétera. Entonces, esos son riesgos que se pueden materializar. Muy bien. Ese es un riesgo inherente. Y el riesgo residual, esa es cuando ya se implementan medidas para mitigar ese riesgo inherente. Y el riesgo, y cuando se, por ejemplo, ¿no? Existe un riesgo, entonces nosotros implementamos esas medidas, esos controles y el riesgo se va a disminuir. ¿Cuándo lo vamos a ver esto, por ejemplo, riesgo inherente, riesgo residual? Cuando estemos elaborando, por ejemplo, eh, la matriz de tratamiento, la matriz de tratamiento a riesgo, ¿no? Eso lo vamos a ver en el numeral 6.1. Entonces ahí hay riesgo inherente, después hay implementación de controles y después hay riesgo residual. Supues- Supuestamente el riesgo residual es lo que va quedando después de la implementación de los controles. ¿Muy bien? O sea que el riesgo residual tiene que ser menor al riesgo inherente, ¿no? Tiene que ser mucho menor. Muy bien. Muy bien. Después hay otras definiciones que ya hemos visto. Muy bien, esto lo vamos a eliminar. Ya. Muy bien. Acá, por ejemplo, punto 4. Esto lo vamos a poner acá mejor para entenderlo. Y aquí dice gestión, ¿no? Gestión, muy bien.
Acá en gestión de información, acá están los objetivos y su medición. Dice su medición. O sea, ¿cómo voy a lograr estos objetivos? Dice, ¿no? Por ejemplo, lo que está en amarillo son los objetivos. Se debe, por ejemplo, un objetivo de esa información está acá. Se debe proteger la confidencialidad de los activos de la información. Es un objetivo. ¿Muy bien? Pero yo puedo poner acá, ¿no? Se debe proteger la confidencialidad de los objetivos de información de la empresa y de algo pilar, y pongo acá los activos. Para este caso son expedientes judiciales, legajos, certificados de depósito, aplicaciones web Chapi, que es la operación de ellos. Pueden de las aplicaciones que ellos quieren proteger el código fuente, la librería, los componentes, la infraestructura, la red, etcétera. ¿Muy bien? Ese es el detalle. Después, se debe preservar la integridad de los activos de información, o sea, que no sean modificados por terceras personas. Dice acá, debemos de proteger la no alteración de la información por intrusos, por personas o por bots, dice aplicaciones malware, que tienen acceso de forma intencionada no permitida, ¿no? Hay que proteger la integridad de los documentos, las aplicaciones que tengan alojadas en los servidores de la organización o en los servidores cloud. ¿No? ¿Bien? Después, los activos de información deben estar disponibles para cuando sean requeridos, o sea, que estén disponibles todos los activos. ¿Bien? Los activos los cuales son consumidos por personas autorizadas siempre permanezcan disponibles. Por ejemplo, un servidor. ¿No? Yo tengo acceso al servidor, pero yo quiero que esté disponible el servidor. Por ejemplo, yo no quiero que haya denegación de servicio, yo no quiero que esté malograda la fuente que alimenta el servidor, no quiero, por ejemplo, que, que haya robo del mismo servidor, etcétera. Si yo quiero que esté disponible. Porque si el servidor está disponible, entonces, y mi acceso se respeta, por decir así, entonces voy a poder trabajar tranquilamente. Y también, si está disponible, tengo el acceso. Muy bien. Y estoy tratando de, por ejemplo, y estoy tratando de ver que el documento que yo he modificado, yo nomás veo su uso, o sea, veo que no tiene cambios extraños, entonces eso está bien. O sea, yo tengo que evitar que no haya violaciones a la integridad, ni a la disponibilidad, ni a la accesibilidad. Muy bien. Entonces, eso es lo que la norma protege, o a través de esta política. Muy bien. Estos son los objetivos que se tienen que cumplir. Porque acá, supuestamente, hay que proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los activos, ¿no? De la misma empresa, en este caso, del gobierno. ¿Y qué es lo que hay que proteger? Todo lo que dice, ¿no? Dice, los objetivos para controles individuales de seguridad o grupos de controles son propuestos por el comité. Así es. Estos objetivos, ¿quién los propone? Generalmente lo propone el CISO, el especialista en seguridad de información, o lo propone el mismo comité liderado por la alta dirección. ¿Muy bien? Y son aprobados, dice, ¿no? Lo proponen, y acá hay una junta de participacionistas, o sea, este es como una junta de accionistas o una junta de socios. Muy bien, y estas personas son aprobados donde en el SOA, ¿no? Pero, o sea, ellos dicen que, muy bien, estos objetivos van a ayudar a proteger los activos, pero los activos, ¿cómo yo voy a, o sea, ¿yo qué necesito para proteger estos objetivos, mejor dicho? O sea, yo necesito por ejemplo, unas políticas. ¿Bien? Por ejemplo, para cumplir con la confidencialidad, yo necesito una serie de documentos, una serie de infraestructura y una serie de acciones. Igualmente aquí, para proteger la integridad necesito pol- políticas, necesito personal, necesito herramientas de TI, ¿no? Y quizás otras actividades más. Igualmente aquí, muy bien. Pero acá en el SOA, ¿qué es lo que hay? Acá están los documentos, ¿no? O sea, la Junta de Personalistas va a aprobar todos estos controles. Me está diciendo que la Junta de Personalistas va a aprobar todos estos controles. Muy bien, porque todos estos controles van a ayudar a cumplir estos objetivos. ¿Muy bien? Esos controles van a ayudar a cumplir estos objetivos. Muy bien. Sino que los controles yo los saco cuando yo analice el SOA recién. Bien, o sea que este documento de SOA que indica aquí es la lista de controles que la empresa necesita implementar y que no necesita implementar. Que esto ha sido, esta información da como, digamos, es un análisis que se hace después de hacer una gestión de riesgos. Pero este documento tiene que ser aprobado por la Junta de Participacionistas, muy bien, o sea, por los socios, porque seguramente ellos van a poner el billete, ¿no? Van a poner la plata, los recursos financieros para que se puedan implementar estos controles. Muy bien, eso es lo que digo.
Todos los objetivos deben ser revisados, dice, al menos una vez, ¿no? O sea, se refiere a estos objetivos. Al menos una vez tienen que ser revisados, la cual es revisado por el gerente de la empresa, ¿no? ¿Bien? Cuando es revisado, quiere decir que es revisado para que, o sea, ¿qué es lo que se revisa de este objetivo? Este objetivo, para yo poder cumplirlo, está asociado a métricas. A métrica. Lo que se requiere es si esa métrica que está asociada a una meta, la meta se cumpla. Muy bien. Pero para yo cumplir esto que está acá, esto está asociado a muchas actividades. Una de ellas es elaborar documentos. Documentos que protegen la confidencialidad. Acá también. Voy a elaborar documentos que protegen la integridad. Voy a elaborar documentos que protejan la disponibilidad. Pero también se necesita otros recursos, las personas que estén concientizadas. Se requiere también auditorías, auditoría de seguimiento de controles, auditoría de seguimiento a las personas, auditoría de seguimiento a las herramientas de TI, a las herramientas de monitoreo, a las herramientas de inteligencia de amenazas, ¿no? A las herramientas de, por ejemplo, de OWASP, por ejemplo, de seguridad de aplicaciones, etcétera, ¿no? Todas las herramientas. También se audita o se revisa o se monitorea también todas las redes la red de la empresa, ¿muy bien? Y también todos los servidores. Dice, los objetivos para controles individuales de seguridad o grupos de controles son propuestos por el comité, ¿no? ¿Bien? Ya. Todos los objetivos deben ser revisados una vez al año y lo cual es revisado por el ingeniero de empresa. Oye, la empresa Hidalgo dice medirá el cumplimiento de todos los objetivos. El comité es el responsable de definir el método para medir, o sea, ya, para medir el cumplimiento. Bien, ¿qué método? Por ejemplo, puede ser, generalmente nosotros vamos a emplear métricas. Ese va a ser nuestro método. Nuestro método va a ser que nosotros vamos a desarrollar unas métricas que están asociadas a cada objetivo. Y hay que evaluar el cumplimiento de esas métricas, que en sí es cumplir con las métricas asociadas a cada métrica, y cada métrica está asociada a un objetivo. ¿Muy bien? Entonces, en eso va a consistir el método. ¿El método para qué? El método es para medir el cumplimiento de los objetivos. ¿Y cómo yo mido el cumplimiento de los objetivos? A través de métricas, ¿no? Cada objetivo va a estar asociado a una métrica, ¿no? Y esa métrica es la que tengo que cumplir. Dice, la medición se va a realizar al menos una vez al año y el comité analizará y evaluará los resultados y los reportará a la gerencia con material para realizar la Junta Economista. Entonces, ¿cuál es el resultado de la métrica? Es el informe de medición, ¿no? Va a haber un informe de medición donde indique, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que se han medido? Ah, ya. Este objetivo tiene una métrica, ya. ¿Se ha cumplido con la meta, con la métrica? Sí. Ah, ya. Entonces, ese es el informe de medición. Eh, pero dice, para iniciar el cómo medir el cumplimiento de los objetivos, nosotros vamos a usar este documento, por ejemplo, el plan de objetivos. En este plan de objetivos están las métricas, ¿no? Acá está. Este es un archivo XLS, eso lo vamos a ver recién en el 6.2, ¿no? Que aquí está definido en la predicción de objetivos y de la política, muy bien. Entonces, esto recién lo vamos a ver en el numeral 6.2, sino que yo no lo he puesto acá, pero se ve en el 6.2. Entonces, tacha aquí, muy bien. Entonces, se ve recién en el numeral 6.2, el plan de objetivos de información recién se ve en el numeral 6.2, muy bien. Entonces, que hay que mencionar. Después, los requisitos para hacer información. Esta política va a ayudar a cumplir estos requisitos, pero lo tiene que decir aquí. O sea, tiene que decir, esta política lo tiene que decir. Acá lo dice en el 4.2. Después, esta política dice también de control de información. Tiene que mencionarlo. Acá dice, el proceso de escoger los controles preventivos, detectivos o reactivos está definido en la metodología de evaluación de los riesgos, ¿no? Evaluación de riesgos, ¿no? O sea, quiere decir que los controles para recibir la información, para ayudar a cumplir los objetivos de seguridad de información, ¿no? Esos controles tienen que ser, o sea, esos controles van a ser seleccionados luego de ejecutar la metodología de evaluación y tratamiento de los riesgos. Eso quiere decir. O sea que la misma política nos está indicando cuál va a ser el resultado. Lo que pasa es que muchas empresas, por ejemplo, muchas empresas, por ejemplo, directamente van al SOA y dicen, ¿no? Uno por uno van analizando. Este control lo necesito, no lo necesito y eso, ¿no? Ese camino, digamos, no es el camino más eficiente. El camino más eficiente, documentado, ¿no? De manera objetiva, es que la organización, primeramente, debe implementar una metodología de evaluación y tratamiento a los riesgos. Muy bien, eso tiene que hacer primero. Y luego de eso, recién analizar el SOA. Entonces yo voy analizando uno por uno en el SOA, pero ya yo primeramente digo, ¿no? ¿Existirá en el plan de tratamiento de riesgo? ¿No? Ah, sí, sí existe. Ah, entonces sí lo voy a considerar.
pero ya tengo un fundamento. Muy bien. Después, ¿cuál es el otro análisis? Cuando yo he analizado la lista de requisitos, ahí también en caso de incumplimiento yo puedo decir, ¿no? Este, por ejemplo, un requisito de seguridad de información es, por ejemplo, que el desarrollador quiere, por ejemplo, que toda esa información esté bien protegida, ¿no? Entonces yo necesito una política de protección de datos, por ejemplo, personales, por decir así. Entonces ese documento debería estar en uno de los del anexo A, ¿no? Debe estar asociado a uno de los controles del anexo A. Entonces, ahí también yo lo necesito. O sea, tengo ya el fundamento, tengo ese fundamento. Después, el otro fundamento, ¿dónde puede estar? Cuando yo analice el 4.1. Ahí hay riesgos externos, riesgos internos. Y yo digo, ¿no? Por ejemplo, un riesgo interno que se ha identificado es que la empresa no cuenta con un plan de mantenimiento de activos. Entonces, si yo en el anexo A busco ese control asociado a ese documento, entonces sí lo necesito, sí lo necesito. ¿Ok? Ahora, después de haber analizado ese camino, y digo, ¿no? ¿Cuál es el otro camino que debo analizar? Ya es la misma norma, es el mismo anexo A. Por ejemplo, viene un control, el A8.1, A.8.1, digo, ese control lo necesito, pero antes de yo decir si necesito o no, yo primeramente tengo que decir, yo lo he registrado en algún lugar, en el 4.1, ¿no? Ya, no está ahí, ya no importa. ¿Lo he analizado en el 4.2? ¿Lo he anotado? No, tampoco, ya. Ahora veo el 6.1. Ahí está, en la materia de tratamiento, no. Ya, entonces el siguiente paso es ver si lo necesito o no lo necesito, ¿no? Analizarse. Y ahí recién se analiza eso. Pero no toma la decisión una persona, sino el comité. Porque acá tiene que ver temas de presupuesto. Tiene que ver acá temas de necesidad, de urgencia, ¿no? Si se requiere en ese momento o no se requiere, porque si se requiere urgentemente, entonces hay que buscar fuentes de financiamiento para implementar ese control. No es solamente redactar un documento, sino que ese documento indica acciones, roles, ¿no? Acciones, por ejemplo, la empresa puede adquirir aplicaciones para la eficiencia, es decir, por ejemplo, para el monitoreo de los activos de TI, ¿no? Para monitorear el tráfico de la red interna, para evaluar, por ejemplo, el contenido de los correos, el uso del Internet, por ejemplo, evaluar las amenazas que pueden entrar a la organización, etcétera. Muy bien. Entonces, de eso trata acá. Después se lo puente 4.3. Y el 4.4 indica roles y responsabilidades. Muy bien. Acá yo pongo todos los roles que yo necesito para poder implementar. Por ejemplo, necesito la gerencia. El gerente general necesita de cajón. Por ejemplo, dice que acá el gerente general va a gestionar los activos de seguridad y privacidad, va a sensibilizar al personal para lograr empleados competentes y comprometidos, va a mantener en constante mejora y evaluación de políticas normativas también, va a afrontar, dice, las amenazas de ataques digitales, etcétera. Después tenemos otro rol acá, el Comité de Seguridad de Información, que según esto puede estar compuesto de gerente o oficial de cumplimiento, o coordinador de tecnología, etcétera. Va a realizar un monitoreo de los cambios significativos a los riesgos que pueden afectar a los recursos de información frente a las amenazas, ya que también acá hay una serie de responsabilidades. ¿Sí? Después necesitamos el coordinador de seguridad de información, acá también. Necesitamos los propietarios de la información, el responsable de los recursos humanos, la unidad de auditoría interna, etcétera. Pueden haber muchos roles, sino que estos roles deben estar asociados a un centro de costo. ¿Sí? Y ahí se requiere presupuesto, ¿no? Muy bien, ahí está. Y de ahí viene la decisión de la comunicación de la política, ¿no? ¿Quién va a comunicar la política? Generalmente lo hace el gerente general, a través de Zoom, o a través de impresiones, o él capacita a los gerentes de línea, el gerente de línea capacita a su personal, etcétera, ¿no? Apoya la implementación, dice aquí, se necesita personas competentes, con valores, con cualidades interpersonales, ¿no? Eh, Hay que evaluar también la infraestructura de acceso, la red, los sujetos, los accesos, la laptop, ¿no? Hay que velar por el presupuesto del SGCI, en eso consiste también el apoyo a la implementación del SGCI. Hay que dar tiempo, si fuera posible, tiempo extra, o hay que negociar, ¿no? Pero tiene que estar bien definido ese tiempo de implementación. Hay que brindar todos los materiales que se necesita para implementar, ¿no? Y auditar el SGCI. ¿Sí? Entonces, la gerencia va a participar en todas estas actividades. ¿No? Después acá se asocia una política de protección de datos personales. También en esta misma política, ¿no? Se asocia una política de protección de datos personales para que le dé fortaleza. O sea, la política de información le va a dar más fuerza, le va a dar más seriedad
para que se cumpla todo lo que indica esta política de protección de datos personales. ¿Bien? Eso lo vamos a ver también cuando revisamos el control en el anexo A. Muy bien. Eh, ya. Después acá tenemos el punto 7. El punto 7 dice que este documento es válido hasta tal fecha, ¿no? El propietario de este documento es el comité que debe dedicar ese documento por lo menos una vez al año. Se tiene que revisar este documento. La misma norma exige que una vez al año se tiene que revisar cualquier documento. Por lo tanto, este documento se va a revisar al menos una vez al año. Muy bien. Y de eso trata este documento. ¿Bien? De eso trata este documento. Es una política que puede ser considerada de uso público con el fin de captar a los clientes o puede ser de manera privada nada más. ¿Bien? Aquí está. Muy bien. Y el otro punto que hay que revisar es el correo. Este es un correo simple, ¿no? Que es opcional, sino que es parte también de la documentación que se requiere. Donde acá se comunica, ¿no? Que existe una política, esta se adjunta la política y se comunica, ¿no? Acá está la política adjuntada y se comunica al personal para que el personal sea consciente, lea la política, revise, si tiene dudas, que lo emite, que le informe, ¿no? Hay vías de comunicación, ¿no? O que le informe a la gerencia general o a un comité responsable de la gestión de cambios a los documentos, etcétera, para poder realizar cambios, ¿no? Y después el comité va a evaluar esos cambios para ver si se puede o no se puede hacer esos cambios, ¿muy bien? Y una vez que se actualicen esos cambios, otra vez pasa por el gerente general, envía otra vez la política con los nuevos cambios, etcétera, ¿muy bien? Ahí está. ¿No? Es una política que se envía a todo el personal para que puedan apoyar. ¿Muy bien? Listo. ¿Tienes alguna duda con respecto a este documento? Ya. No. Bueno, nos vemos entonces el día de mañana. Sí, está bien, hagamos mañana a las 6. Ya. Hasta luego, sí. Buenas noches. Buenas noches.